Un saludo especial en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, licenciado en Ciencias Religiosas de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Resido en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, y estoy transmitiendo desde mi muro en esta ocasión con un estudio bíblico muy importante de una serie que he venido haciendo de tiempo atrás, 6 videos sobre la Iglesia de Jesucristo y el canon bíblico, en respuesta a las objeciones que tenía un apologista, estudioso, investigador calvinista, el señor Salvador Barragán. Tuvimos una serie de intercambios. Todos estos videos de parte mía están a disposición, cualquier persona los puede mirar. Están en mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. Igualmente, estos videos los comparto también en mi muro personal y también en mi grupo en Facebook que se llama Debates Bíblicos y Teológicos Licenciado Guido Rojas, que ya cuenta con 2000 personas. Un foro abierto donde todas las personas católicas, evangélicas y de cualquier congregación pueden participar de una manera libre, siempre y cuando sea con respeto y con altura, que es lo que se pide entre lo que debe ser la relación de hermanos que creemos en Cristo Jesús. En la noche de hoy tengo un especial importante, espero que les guste, para mis amigos y hermanos católicos y mis amigos y hermanos evangélicos. Vamos a hablar sobre lo que fue la Biblia con respecto a la Reforma Protestante. En los videos anteriores, fue anterior a la Reforma Protestante. Es muy importante porque el último video, yo creo que fue el que más ha gustado, sobre la importancia de la Septuaginta o la versión de los 70, o sea, el canon griego del Antiguo Testamento, 46 libros, que son los que acepta la Iglesia Católica. Di pruebas contundentes sobre el apoyo que hicieron los padres de la iglesia, los primeros discípulos inmediatos de los apóstoles, San Policarpo de Esmirna, San Clemente Romano, San Justino Mártir, y ya después los padres de la iglesia tanto de Oriente como Occidente, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV en adelante, sobre todo de una Biblia católica muy importante que la tengo en físico y la pude mostrar, que es la Biblia Félix Torres Amat, que es traducida directamente de la Vulgata Latina. Como decía, esta serie fue en respuesta a un video inicial que tuvo una apologista católica, la señora Betty Valenzuela, con el apologista calvinista Salvador Barragán. Yo después intervine y hemos venido haciendo pues esta serie de estudios. Una vez tuvimos un encuentro que lo pudimos hacer también entre los dos. Curiosamente, de ese último video que hice, no hubo ninguna respuesta ni del señor Salvador Barragán ni de ningún apologista evangélico, porque es pruebas de, como decía yo, a favor de la Iglesia Católica, no solo la Sagrada Escritura, sino también la otra parte, el magisterio eclesiástico, que es la misma tradición cristiana. Y ese tema de la tradición cristiana tiene mucho que ver también con el tema de hoy. Porque algunos piensan, gente que de pronto la mayoría de nosotros no tenemos un conocimiento de estos temas, y sobre todo lo que es la historia del cristianismo, piensan que con la Reforma Protestante, la Iglesia Católica, que vivía en un oscurantismo, que escondía las Sagradas Escrituras, que las tenía encadenadas, y que después de la Reforma Protestante hubo toda una apertura a lo que es la palabra de Dios, y que tuvieron todo el mundo, el vulgo o el pueblo tuvo acceso inmediato, y que todo fue color de rosa en cuanto a lo que son las iglesias protestantes que nacen de la Reforma Protestante. Y la realidad de las cosas es que no es así. Eso es una gran mentira, si algunos piensan, porque entre algunos apologistas evangélicos no se atreven a tocar estos temas, solamente lo que es de crítica a la Iglesia Católica, todo lo que es en contra del catolicismo, algunos con un celo más rabioso, criticando a la Iglesia Católica como Babilonia la Grande, como la falsa cristiandad, el Papa, el Anticristo. Entonces piensan que todo el protestantismo es todo un castillo de cristal, como un cuento de hadas, y no es así. Voy a demostrar desde la propia historia, basado solamente, como me gusta a mí, pruebas también en físico de mi biblioteca personal. En esta ocasión, 4 Biblias. Siempre utilizo Biblias católicas, Biblias evangélicas. He utilizado más de 10 Biblias evangélicas, 2 Biblias católicas, 2 diccionarios,
bíblicos, términos en hebreo y griego. La información de este video, que es público y está para todos ustedes, está basado en mi libro que se llama Verdades de la Fe Católica. Yo tengo dos libros, uno que es el libro matriz, tiene más de 115 temas, un libro que he venido haciendo desde hace más de 10 años atrás, no lo tengo en físico, lo tengo en computador, y a todas las personas que me piden invitaciones, yo siempre trato de mirar a ver que sean personas que tengan alguna afinidad con el catolicismo. De parte de la Iglesia Católica se los he hecho llegar gratis. Algunos amigos evangélicos también se los he hecho llegar, aunque por respeto pues trato, al menos que lo pidan, porque siempre doy esa información cuando recibo solicitudes de amistad, y no quiero que sea como una especie de proselitismo, porque creo que tiene uno que ser muy respetuoso con lo que es la libertad de culto y lo que es cada persona, de acuerdo a su compromiso y de acuerdo a su acercamiento con Dios en sus diferentes congregaciones. Estos videos, yo siempre he aclarado, yo no soy un apologista antiprotestante, ni mucho menos. No, yo soy un teólogo, eso fue lo que yo estudié en una universidad. Por lo tanto, la labor de un teólogo es investigar, es analizar, dar pruebas, y lo que vamos a mirar hoy es el contexto histórico de hace más de 500 años atrás. En relación, en esta ocasión, en relación de lo que fueron todas los fundadores de la Reforma Protestante, lo vamos a ver: Martín Lutero, Zwinglio, Lutero, por parte del calvinismo, las primeras controversias que hubieron de ellos solamente en relación a la palabra de Dios. Como tanto, como les decía yo, esta información es de mi libro, las personas que tengan lo pueden contactar. De ese libro saqué que es el libro pues que yo promociono, que se llama Verdad de la Fe Católica, con 20 temas, pero pues este es un resumen del que yo tengo, que es de una manera mucho más amplia, y que, como les decía, está en internet. Bendiciones para todas las personas que en este momento están conectadas. Gracias por seguir, gracias por la invitación que les di. Mis amigos católicos, mis amigos evangélicos, que aprecio con el alma. Entre ellos veo en este momento conectado al pastor Percy Ribler, un pastor de la iglesia bautista, que aprecio, sabe, es mi hermano en la fe. Bendiciones para él y bendiciones para todas las demás personas. Gracias por estar aquí. Bien, vamos entonces a mirar, a ver, lo voy a leer porque es información muy importante. Como lo decía yo, si algún evangélico quiere tener acceso también de una manera gratis a ese libro matriz, me puede escribir a mi inbox y le mando esa información. Bien, ya en el siglo XVI, la Biblia como tal tuvo también un viraje importante, de acuerdo a lo que es también la propia nacimiento de la Reforma Protestante. Hay cosas importantes de la Reforma Protestante, hay cosas que uno tiene que destacar. Cosas tanto del lado católico como del lado evangélico, sobre todo porque su fundador, por así decirlo, que es llamado como el padre de la Reforma Protestante, Martín Lutero, una de sus máximas era tener la Biblia, la palabra de Dios, para el acceso del pueblo, del laico, de los laos, como se llama en griego. Y Martín Lutero sacó su propia Biblia traducida al alemán, aunque también habían versiones anteriores católicas. De eso después voy a hacer un video posterior. La Biblia de Martín Lutero se hizo entre el año de 1521 y 1534. Esa Biblia hoy en día es un clásico, por así decirlo, de lo que es la literatura germana, y también tradujo lo que nosotros conocemos como los libros deuterocanónicos. Ya he explicado ese término, deuterocanónico, o sea, del segundo canon, que es el problema que aparece en las Biblias católicas y las Biblias de los evangélicos o de las iglesias protestantes. Sabemos que en el Antiguo Testamento el canon griego, la Septuaginta, son 46 libros. Y en el canon hebreo, que utilizan las Biblias protestantes, son 39 libros. De eso pues ya toda esa información está en los videos pasados. De esos libros de la Septuaginta sabemos que son 5 del Pentateuco, 18
libros proféticos, 16 libros históricos y los 7 libros sapienciales. La primera, la traducción que hizo Martín Lutero ya de estos idiomas originales, sobre todo él utilizaba mucho el griego de Erasmo de Rotterdam, él colocó los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, los puso al final de su traducción, declarándolos expresamente como apócrifos, un término griego que quiere decir de procedencia dudosa, oculto, y como libros que no debían considerarse en el mismo plano de las Sagradas Escrituras. Hay que tener en cuenta, eso también lo he explicado, que antes de Martín Lutero siempre hubo una unanimidad, porque era el catolicismo como tal, del mismo canon que hemos venido explicando y que fue confirmado en el Sínodo de Roma y en los concilios de Roma y en el concilio de Cartago, todos del siglo IV. Toda esa información ya la pueden obtener, pero ya fue con Martín Lutero, con esa misma ruptura, esa fractura de esa unidad que siempre había y que pide Jesucristo en su iglesia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, como dice Pablo en Efesios 4:5, o la misma oración de Jesús en Juan 17:21, Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me has enviado. Esa ruptura es una herida abierta que sigue desangrando esa misma unidad, y hoy en día pues lo vemos reflejado no solo en las iglesias históricas del protestantismo, sino también en toda la cantidad de sectas que surgieron, sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX, especialmente en Estados Unidos. He explicado también desde el punto de vista de lo que es el ecumenismo, las relaciones que tiene la Iglesia Católica con estas iglesias cristianas de la Reforma, una relación cordial, una relación de plano también bíblico y de plano teológico a nivel de lo que son los grandes jerarcas, en el caso de la Iglesia Católica, con el actual Papa Francisco y también con estos líderes, sobre todo en esas iglesias, en Europa especialmente. Entonces, pero en el contexto histórico de hace 500 años fue completamente diferente, y eso es más o menos lo que trata este estudio. Entonces estamos hablando que Martín Lutero fue el primero que puso en tela de juicio el canon que siempre había sido de la Iglesia Católica, y él utilizó el canon hebreo. Entonces ya estamos hablando de eso. Él hace una distinción entre los libros privilegiados en cuanto reflejan el testimonio apostólico, que tienen como centro a Jesucristo, especialmente en las epístolas de Pablo, la carta a los Romanos y la carta a los Gálatas. Él también, Martín Lutero, los libros que eran ordinarios, que en cierto modo eran testimonio de un catolicismo primitivo, o sea que eran aceptados pues por la Iglesia Católica de tiempo atrás. Acordemos que Martín Lutero fue un sacerdote y fue un monje agustino alemán, que toda su formación la recibió en universidades católicas de Alemania, y toda su formación pues sobre todo con la misma doctrina agustiniana, uno de los grandes doctores de la Iglesia Católica. Y también libros de rango secundario que no llevan adecuadamente a Cristo. Martín Lutero ponía en duda lo que era la carta a los Hebreos, hemos hablado sobre él, que él inclusive se la adjudicaba a Apolos, ese gran evangelizador que aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, y que era natural de la ciudad de Alejandría, de donde viene la Septuaginta. También él ponía en tela de juicio lo que era la carta de Judas, la carta de Santiago, la segunda de Pedro y lo que fue el Apocalipsis, pero de todas maneras estos libros los incluyó en su traducción. Algo importante también de este ex sacerdote y monje agustino es que él en ciertas partes de la Biblia como tal mutiló algunos versículos de la palabra de Dios para su propio convencimiento y para su propia doctrina. Las solas del Martín Lutero sabemos: solo Escritura, sola fe y solo Jesucristo. Con respecto al tema de la justificación por la fe, que habla mucho el apóstol Pablo y que está condensado sobre todo en lo que es la carta a los Romanos, que es el epicentro de todo lo que podemos llamar la doctrina paulina. En la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 28, usted puede mirar a ver estas citas bíblicas que voy a dar, por favor, para que después las puedan ustedes analizar y cotejar, donde dice la palabra de Dios: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pero evidentemente en ese pasaje Martín Lutero añadió antes de fe la expresión sola, que no aparece en los originales o en los códices pues más antiguos, de donde se sacan todo lo que es la traducción
tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, códices que vienen del siglo IV, que usted también puede investigar: el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice de Alejandría, el Código de Efrén, entre muchos otros, pero esos son los principales. Entonces, esta fue una de las grandes osadías que hizo Martín Lutero: agregar la expresión sola en Romanos 3:28 en favor a lo que es la fe, y a quienes le recriminaban tras la arbitrariedad de los textos sagrados que él había hecho, él respondía: así lo quiero y así lo mando yo. O sea, nosotros podemos mirar algo también de prepotencia en lo que fue Martín Lutero, en su personalidad, una personalidad a veces neurasténico, así lo han muchos historiadores lo han catalogado. De todas maneras, una persona que también amaba a Jesucristo, pero que también era muy soberbio, era muy prepotente, y él mismo llegó a decir que antes de él no se sabía absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica respondió a todos los reformas protestantes con lo que es la contrarreforma. Más adelante haré un video especialmente sobre ese tema, pero una de las cosas que se le critica a Martín Lutero es esa tergiversación del texto que estamos hablando, de Romanos 3:28. Sobre la epístola también de Santiago, donde habla de la fe con obras, que es también muy importante, porque en la Iglesia Católica nosotros pensamos que está Jesucristo, pero también es importante María y los santos en señal de intercesión ante Jesucristo, porque ante el Padre el único mediador es Jesucristo. Eso también lo hemos explicado muchas veces. Nosotros pensamos que Jesucristo es nuestro redentor, pero esa redención también se hace partícipe de lo que es el cuerpo místico de Cristo. O sea, todos nosotros como tal, para la Iglesia Católica ocupa un lugar muy importante María, y también los santos como los amigos de Dios. Entonces, esa es la primera gran diferencia. La segunda diferencia es también la fe. Solamente los evangélicos, para la Iglesia Católica, es fe con obras, también basados en unos textos bíblicos muy importantes, sobre todo la epístola de Santiago que estamos hablando acá. Ustedes lo pueden cotejar en la epístola de Santiago, capítulo 2, verso 14 y el verso 17 y 18, y también la última era sola Biblia, mientras que la Iglesia Católica es Biblia y tradición. Y ese tema, sobre todo de Biblia y tradición, al final tengo, por así decirlo, como me gusta, un postre muy importante para los apologistas evangélicos, también para el señor Salvador Barragán, que completamente ya se enmudeció, ya no quiso volver a continuar con estos temas, sobre todo después del último. Ningún evangélico apologista es capaz de refutar las pruebas que yo di en favor de los deuterocanónicos y los padres de la iglesia. Y ese epístola de Santiago, este ex monje y ex sacerdote católico Martín Lutero, que fue excomulgado en ese tiempo, él le llamaba el Evangelio de Paz. Ahora, hay que tener en cuenta que esto fue hace 500 años. Actualmente la situación es completamente diferente. Hay comisiones bíblicas y teológicas con la iglesia luterana. Ya la excomunión a Martín Lutero, después eso fue levantada. E inclusive hay peregrinaciones a Roma también de luteranos, y también el Papa Francisco ha ido a las iglesias luteranas, se ha reunido con los pastores, con los líderes de la iglesia luterana, sobre todo en Alemania, en Suecia, en Dinamarca, donde los luteranos pues son mayoría. Entonces ese es el ambiente que se vive actualmente, pero 500 años atrás fue completamente diferente. Ahora, la Biblia de Martín Lutero, después, como todas las otras Biblias, incluyendo también Biblias católicas, también lo expliqué, sobre la Vulgata latina, se le han hecho revisiones. No hay una Biblia, por así decirlo, precisa. La Biblia de Martín Lutero también fue declarada también como incompleta por sínodos de la Iglesia Evangélica, sobre todo en el sínodo de Münster en el año de 1836, en el sínodo de Hamburgo en el año de 1839 y en el de Groninga en el año de 1840. Cuando Martín Lutero saca su versión en alemán de las Sagradas Escrituras, casi por esa misma época también hubo otro reformador, Ulrico Zwinglio, que también había sido un sacerdote secular, pero ese también es en Suiza. Declaró también él que la Biblia de Martín Lutero había sido alterada y corrompida de la palabra de Dios, y él mismo publicó una versión suya,
para negar sobre todo lo que era el sacramento de la Eucaristía, un sacramento muy importante en la Iglesia Católica. El término Eucaristía, Eucaristei, en griego quiere decir acción de gracias. Nosotros pensamos los católicos que Jesucristo está presente de una manera real en su cuerpo, alma, sangre y divinidad en las especies del pan y el vino. Eurico Zwinglio, que fue por así decirlo el pre-reformador de lo que hoy en día la Iglesia calvinista, negaba esa verdad de fe. Y así en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, donde se refiere sobre todo en el capítulo 6 de Juan, donde dice, por ejemplo, que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, en la Biblia que hizo Eurico Zwinglio, él también cambió y colocó esto significa mi cuerpo y esto significa mi sangre. O sea, estamos viendo una alteración de lo que era la palabra de Dios en sus idiomas originales, sobre todo en el Nuevo Testamento, en lo que era el griego koiné. Ya lo vimos tanto de Martín Lutero como de Eurico Zwinglio. Después el francés Juan Calvino, un teólogo laico, que por así decirlo le dio forma a lo que hoy en día es la iglesia calvinista o la iglesia reformada, preparó también otra traducción, pero un seguidor suyo de nombre Domomblin confesó que Calvino había cambiado el orden de la palabra de Dios y añadió cosas a su cuenta. Por ese mismo entonces también otro pensador protestante de nombre Ecolompadio y los doctores protestantes en Basilea, en Suiza, ya Suiza protestante, con esta reforma protestante en el siglo XVI, una tercera parte de lo que era Europa se volvió protestante. Ya dijimos algunos países, los que son los Países Bajos, Alemania, Suiza, Dinamarca, bien, Holanda. Entonces también, sobre todo en Suiza, donde fue el epicentro de lo que es el calvinismo, los doctores ya protestantes de Basilea confesionaron y elaboraron su propia versión de las Sagradas Escrituras. Pero el sucesor de Juan Calvino, que se llamaba Teodoro Beza, que era por así decirlo, que tenía su epicentro, un gobierno teocrático, por así decirlo, la palabra plena, o sea, gobierno civil y gobierno eclesiástico de iglesia calvinista, pero no en Basilea, sino en Ginebra, Suiza, declaró que dicha Biblia era impía y en varios pasajes. Y para contrarrestar tal ofensa de estos protestantes de Basilea, escribió también su propia edición, que también fue atacada por los doctores de Basilea. Entonces, vemos bien cómo esta Torre de Babel se fue formando. Algunas personas no saben esto en cuanto a las primeras traducciones que tienen que ver en lenguas vernáculas de las iglesias evangélicas. Los predicadores de Ginebra condenaron también, contraatacaron como falsas todas las otras publicaciones protestantes de los libros sagrados y pusieron la tarea de hacer la suya. Pero ya también por esa misma época, ya en Inglaterra también con Enrique VIII, también dio origen a lo que fue la iglesia anglicana. Eso porque el papa aquel entonces no quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón, porque él quería casarse con una de sus conserjes que se llamaba Ana Bolena. Esa fue también la razón de orden histórico de lo que hoy en día es la iglesia anglicana, que son mayoría también en Inglaterra, y en Estados Unidos se conocen como los episcopalianos. También tienen unas comunidades muy fuertes también los anglicanos en Sudáfrica. Y por esa misma época, con un descendiente del rey Enrique VIII que se llamó el rey Jacobo o el rey Jaime, en Inglaterra, que era la cabeza del anglicanismo, porque el anglicanismo como tal también es cabeza visible del poder civil y el poder eclesiástico. Ese mismo rango lo sustenta hoy en día la reina Isabel II de Inglaterra, aunque ellos también tienen, por así decirlo, un líder espiritual que es el arzobispo de Canterbury. Pero este rey Jacob o este rey Jaime expresó solemnemente en la asamblea religiosa de Agincourt que la traducción de Ginebra es la más infiel y la peor de todas. Y él sacó su propia traducción de la palabra de Dios, que es la que conocemos en inglés como la King James, o la Biblia del Rey Jaime, o la Biblia del Rey Jacob, que también es una Biblia muy importante del mundo protestante, y que también casi a la par de la de Martín Lutero es también considerado como un clásico de lo que es la literatura inglesa. Bien, ahora, eso en cuanto a lo que son las versiones de Biblias de lo que estamos hablando, tanto de Suiza como de Alemania y como también de Inglaterra, las tres grandes vertientes del protestantismo, como estamos mirando y estamos explicando, el luteranismo en Alemania, el calvinismo en Suiza y el anglicanismo en Inglaterra. Ya en la parte de España, la España católica, la España que fue fiel
casi uno de los países donde la reforma protestante no tuvo mucho viraje fue España, gracias también a un personaje muy importante, Ignacio Loyola, que dio origen a lo que es la Compañía de Jesús. Pero sí hubo unos focos muy interesantes de lo que fue el protestantismo en España, y también en ese mismo periodo, un poquito también finalizando lo que es el siglo XVI, se dio a conocer la versión protestante en lengua castellana de mayor aceptación en el mundo evangélico de habla hispana, que se llama la Biblia de Casiodoro de Reina, que se dio inicialmente en el año de 1569 y que fue revisada también por Cipriano de Valera en el año de 1602 y fue conocida como la Biblia de ¿qué? La Biblia del Cántaro. Ambos eran religiosos, eran pertenecientes al convento de los Jerónimos, eran religiosos católicos, también muy por el lado de lo que era Martín Lutero, aunque este era con los agustinos, y pertenecían al convento de San Isidro del Campo, uno de los más célebres conventos, muy cercano a un monasterio español, muy cercano a lo que hoy en día es la ciudad de Sevilla. De esta primera edición de esta Biblia del Cántaro salieron 260 ejemplares en Basilea, Suiza, y era llamado originalmente también como la Biblia del Oso, porque en su contraportada, en la tapa, tiene la representación de un oso tratando de subir un árbol para coger un panal de miel. Es interesante anotar que esta traducción de la Biblia Reina Valera se hizo de los originales en hebreo y en griego. Casi las otras eran también traducidas sobre todo de la Vulgata Latina, pero esta versión sí era de los idiomas en que se escribió tanto el Antiguo Testamento, el hebreo aquel entonces, como el griego koiné, y tuvo una aceptación durante lo que fue la Reforma Protestante. Ahora, en cuanto a los libros deuterocanónicos también de esta Biblia evangélica, la Biblia del Oso, estaban impresos que inicialmente el religioso Casiodoro de Reina los había colocado. Cuando también él es monje, porque ambos pues salieron de su vida conventual y rompieron con la Iglesia Católica, Cipriano de Valera renovó la misma y volvió a dejar los mismos libros deuterocanónicos mencionados, pero ya no como inspirados por Dios, sino como muy útiles, o sea, en el apéndice como muy útiles en relación pues a lo que era el conocimiento de la palabra de Dios, pero ya no lo conocen ellos como que canónicamente, o por decir inspirados por Dios. Esos libros que también expliqué anteriormente son el libro de sabiduría, el libro de Tobías, el libro de Judí, el libro de Barú, el libro primera y segunda de Macabeos y el libro del Eclesiástico. Ahora, según el diccionario ilustrado de la Biblia protestante, porque aparecen en el apéndice, las personas que puedan tener estas versiones antiguas se dan cuenta que estos libros deuterocanónicos aparecen al final, pero la Sociedad Bíblicas Unidas en el año de 1827 las eliminó definitivamente los 7 libros deuterocanónicos, declarándolos ya como apócrifos, es decir, un término en griego que quiere decir ocultos o de procedencia dudosa. Eso es más o menos todo ese panorama histórico brevemente en relación tanto a las Biblias protestantes de lengua inglesa, de lengua alemana, de lengua así, sobre todo, y la de mayor aceptación, que es la Biblia española, la Reina Valera. Hay otro dato muy importante que quiero compartir con ustedes, sobre todo ya de la versión Reina Valera, es que en su tiraje inicial, que fue traducida del griego koiné, hay en la epístola de Pablo, en la segunda epístola Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 15, que dice: así pues, hermanos, manténganse firmes y guarden las tradiciones que han aprendido de mí. Está hablando Pablo a la comunidad de Tesalónica, ya sea de palabra, que hayan aprendido ya sea de palabra, ya sea por cuenta nuestra, guarden las tradiciones que han aprendido de mí, ya sea de palabra y ya sea por cartas nuestras. Aquí vemos en esta epístola, para la Iglesia Católica son las dos fuentes importantes de lo que es nuestro magisterio eclesiástico. Cuando se habla de cartas, evidentemente estamos hablando de lo que es la revelación escrita, en este caso pues las epístolas de Pablo, porque sabemos que todo lo que fue el canon neotestamentario, que son 27 libros, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, incluyendo pues Hebreos, que está en tela de juicio, 3 de Juan,
2 de Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis se terminó ya a finales del siglo I con lo que es el compendio joánico. Pero en esta carta de los tesalonicenses es muy interesante porque él habla de esas dos vertientes que son importantes en cuanto a lo que tiene que ver con la enseñanza de los apóstoles, en lo que era la iglesia apostólica, Pablo, el gran apóstol a los gentiles, el gran apóstol a las naciones, y aparece el término por cartas o por tradición. Pero en las Biblias evangélicas cambia ese término tradición, ha sido suplantado por dos términos. Uno es doctrina, que es el término didaje en griego, y el otro es enseñanza, que es didascalia. O sea, eso lo vamos a mirar ahorita. Para refutar las dos fuentes, como decíamos, de la Iglesia Católica, que es la Biblia y la tradición cristiana. También ustedes pueden cotejar estas mismas, los que tengan Biblias evangélicas, pueden cotejar esa cita que estoy dando de 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, y también en 1 de Corintios, capítulo 11, verso 2. En cambio, en estas Biblias evangélicas, que estamos hablando sobre todo de la Reina Valera, que vamos a hacer más alusión en el día de hoy, lo voy a mostrar con pruebas físicas. En cambio, también cuando los mismos fariseos ya en los evangelios utilizan el término tradición, ahí sí aparece tal cual como es. Ustedes lo pueden cotejar, sobre todo en Mateo, en el capítulo 15, versos 2 y 3, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versos 3, 5 y 9, 13. Al igual que en otras partes donde también aparece el término tradición, pero en relación a lo que era el judaísmo de los fariseos, que Jesucristo los condenó. Acordemos las disputas de orden bíblico y teológico que tenía Jesucristo con los fariseos, los encargados de lo que se hacían llamar los puros, los encargados de las sinagogas o las escuelas religiosas de los judíos en aquel entonces, donde se daba todo lo que era la enseñanza de la Taná del Antiguo Testamento en el día especial del sábado. También cuando el mismo apóstol Pablo también habla del término tradición en referente al judaísmo de aquel entonces, en las Biblias evangélicas también lo constatan de igual manera. Ustedes lo pueden mirar en lo que es la epístola a los Gálatas, capítulo 1, verso 14, y en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso 8. Ante todo este panorama, lo que estamos hablando de una manera muy resumida, lo que fue también toda esta, por así decirlo, torre de Babel de las Biblias evangélicas, de sus primeras traducciones en las lenguas vernáculas, es que la Iglesia Católica, en lo que fue la contrarreforma, o sea, la respuesta de la Iglesia Católica a esta misma ruptura, sobre todo en un concilio muy importante, tal vez uno de los concilios más importantes de los 21 concilios en toda la historia del cristianismo católico, desde el concilio de Nicea en el año 325 hasta el concilio Vaticano II. Tal vez los concilios más importantes, doctrinalmente hablando para el catolicismo, es el concilio de Trento en la Contrarreforma del 1546 y lo que es el concilio Vaticano II del año 62 al año 65, fue inaugurado por el Papa Juan XXIII y clausurado por el Papa Pablo VI. En este concilio de Vaticano II hay también un documento muy especial sobre lo que es las Sagradas Escrituras y también sobre lo que es las relaciones ecuménicas ya con las iglesias cristianas, que el magisterio pontificio dice de una manera muy sabia, con la iluminación del Espíritu Santo, que nos unen tres cosas, que es Jesucristo, la palabra de Dios y el bautismo. Pero en el contexto que estamos hablando anteriormente en la Contrarreforma, se decretó que los fieles laicos solo podían utilizar traducciones aprobadas con la sede apostólica, o sea, traducciones que he mostrado anteriormente que tengan los sellos eclesiásticos, el nil hostal y el imprimato, o sea, son Biblias autorizadas católicas, provistas de explicaciones y notas con referencia a los textos bíblicos que antiguamente se conocían como las glosas. Esa misma declaración o ese mismo pensar de los jerarcas de la Iglesia Católica, sobre todo de los pontífices, también fue del Papa Benedicto XIV en el año de 1757. Y eso todavía sigue en pie. Las Biblias que yo tengo, las Biblias católicas, todas son Biblias con las mismas autorizaciones eclesiásticas, sobre todo la que mostré en el video pasado, la Félix Torres Amán. Bien, ahora, eso es más o menos el panorama de orden histórico que quería compartir en el día de hoy. Pero quiero hacer mención, ahora sí ya quiero irme ya
a la parte en físico como me gusta a mí. Yo no utilizo Biblias electrónicas privadas como utilizan muchos apologistas o información de Google. Me gusta esa información que acabo de dar, no es sacado de internet, ninguna página, es un producto de una investigación personal de mi libro Verdad de la Fe Católica. Las personas que tengan el libro pueden constatar que esa información aparece ahí desde hace mucho tiempo atrás, pero vamos a mirar a ver sobre todo lo que decíamos anteriormente, sobre todo de la segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 15, sobre el término tradición en el sentido pleno de la palabra, cuyo original en griego es paradoxis, y en relación de lo que es el término doctrina, didaje, y el término enseñanza, que es didascalia. Bien, vamos entonces a verlo ya con pruebas físicas de mi biblioteca personal, que está a disposición de todos ustedes en estos videos que son públicos, son videos de instrucción, son videos de cultura general, son videos que ustedes pueden compartir en sus muros y en otros grupos, de eso se trata. Bien, aquí tengo esta Biblia importante, esta es la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Esta es una Biblia de una editorial católica llamada Desclée de Brouwer, es una Biblia católica, tal vez una de las traducciones más fidedignas en cuanto a lo que son los estudios bíblicos, que es la Escuela Bíblica de Jerusalén, a cargo de lo que es la orden religiosa de los dominicos. Esta Biblia de Jerusalén latinoamericana es una nueva edición, revisada y aumentada, Biblia importada de Bilbao, de la editorial Desclée de Brouwer en España. Bien, si vamos entonces a mirar qué es lo que cotejemos, mis amigos católicos evangélicos, en el mismo pasaje que en mención, el de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, en esta Biblia católica dice de la siguiente manera: así pues, lo mismo que veíamos de mi artículo, hermanos, está hablando el apóstol Pablo, manténganse en firmes y conserven, mire bien lo que nos dice Pablo, las tradiciones que han aprendido de nosotros, o sea, de los apóstoles, como los guardianes de la fe, como el término apóstol en griego apostolo, o sea, como los seguidores de Jesucristo, sus discípulos inmediatos más cercanos, los encargados de dar lo que fue el origen del cristianismo, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, y especialmente con este apóstol que vino después de la resurrección, que es el apóstol Pablo. Dice, de viva voz y por cartas. Así aparece en esta Biblia católica. Vuelvo a repetir el verso 15, así pues hermanos, manténganse en firmes, conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros de viva voz y por cartas. En una explicación a pie de página que aparece en esta Biblia católica, en el verso 15 dice, toda la enseñanza recibida por Pablo de la iglesia apostólica y transmitida a través de la iglesia. Hay que tener en cuenta, también lo he explicado, los que conocen algo sobre lo que es la formación de lo que es las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que hoy en día conocemos como Biblia, tiene tres etapas importantes. Primero, el acontecimiento como tal, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Después vino una tradición de orden oral, muy importante en el judaísmo y en el cristianismo, y después fue puesta por escrito. Eso es tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los apologistas evangélicos siempre tratan de relucir el término tradición en relación a los fariseos y quieren ponerlo a la par con esta misma tradición que está hablando aquí el apóstol Pablo, que son, aunque es el mismo término, son dos connotaciones completamente diferentes, cuyo original en griego es paradoxis. Ahora, de esta otra Biblia que también es española, esta es la Biblia de Navarra, también de la Universidad de Navarra, de la Asociación Católica del Opus Dei. Esta también es una Biblia importada. También, si vamos al mismo texto en cuestión que estamos analizando, de segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, nos va a decir también lo mismo. Por eso, hermanos, manteneos firmes y observar otra vez las tradiciones que aprendiste, tanto de palabra como por carta. En explicación a pie de página en esta Biblia católica dice también algo muy importante. Las explicaciones a pie de página nos sirven para adentrarnos un poco más en todo lo que tiene que ver con los estudios bíblicos y a fortalecer aún más estos conceptos. Siempre he apreciado los comentarios bíblicos, y a ustedes les consta, tanto de biblistas católicos como de biblistas evangélicos, y aquí lo voy a demostrar en esta ocasión. En esa misma cuestión dice, para no ser engañados por doctrinas erróneas hay que mantenerse firmes en la fe recibida y guardar las tradiciones. ¿Cuáles tradiciones?
las tradiciones apostólicas, no las tradiciones de los fariseos que muchas veces los apologistas evangélicos quieren poner a la misma par y quieren engañar a la gente de una manera un poco anticatólica, ¿no? Y eso vamos a demostrarlo en este video. El término tradiciones equivale al depósito de la fe. O sea, importante, porque es el depósito ya de la fe de ¿qué? Del cristianismo, que ya tiene una ruptura, es una nueva alianza, es el nuevo Israel espiritual que habla tanto Pablo como Pedro, y es completamente diferente a las tradiciones de los fariseos que subyugaban a los judíos en aquel entonces y que Jesucristo decía que eran cargas tan pesadas que ni ellos mismos eran capaces de poderlas sostener. Pero eran tradiciones en cuanto a los rituales, especialmente en cuanto al sábado y de todo lo que tenía que ver con el judaísmo antiguo. De eso más adelante también podría hacer un video explicándole un poco más acerca de eso, sobre todo, como decía yo, con lo que era el sabbat, todas las prohibiciones que hacían los fariseos en cuanto a lo que no se podía hacer en cuanto al sabbat judío, que empezaba a las 6 de la tarde del día viernes y termina a las 6 de la tarde del día sábado, que llamaba como el séptimo día. Pero acá este término tradición es depósito de la fe, de las enseñanzas de los apóstoles. Dice, la iglesia con sus enseñanzas, su vida, su culto, conserva y transmite todas las edades lo que cree. Y eso es de la Constitución Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que habla especialmente sobre las Sagradas Escrituras en el mundo católico. Bien, entonces quise demostrar primero con dos Biblias católicas el término tradición en relación a este texto en cuestión. Ahora, veamos a ver ya de Biblias evangélicas. Tengo esta Biblia, es muy importante, esta es la Biblia de palabra clave, Biblia con homilítica y exégesis de griego y hebreo. Mitad es Biblia, mitad es diccionario en hebreo y en griego. Esta Biblia, hermosamente encuadernada, esta es una Biblia de cuero, una Biblia costosa, una Biblia también importada. Solo se consiguen por Amazon, por Mercado Libre, por librerías especializadas. Todas estas Biblias las he conseguido yo por ese medio, sobre todo por internet. Esta Biblia es de la Reina Valera del año de 1960. Ahora, vamos entonces a analizar ese mismo término que decía yo anteriormente, que aparece en las Biblias evangélicas, que son dos, que no es tradición propiamente, sino es didaje, que es doctrina o enseñanza, didascalia. Bien, en esta Biblia de palabra clave, el mismo versículo en cuestión dice lo siguiente, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, dice, así que, hermanos, estad firmes y retened, aquí cambia, la doctrina, en vez de tradición, que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Entonces, el término tradición aquí es doctrina y el término doctrina es didaje. Pero si nosotros vamos, porque esta Biblia palabra clave nos lleva al griego, si nosotros vamos a ese mismo término que aparece ya al final, doctrina en el numeral 3862, dice el término, ¿cuál es? El término es paradoxis, y ese término paradoxis también usted lo puede encontrar en un interlineal en griego, usted lo puede buscar en internet o cualquier otra Biblia. Lo interesante del caso es que aunque aquí aparece el término doctrina, aquí también lo que es la explicación, o sea, la etimología del término paradoxis en su morfología da a entender, dice transmisión, lo mismo, es decir, concreto, precepto, especialmente la ley judía tradicional, enseñanza, instrucción, doctrina y tradición. O sea, tiene varios significados. Tradición, en este caso tradición que no una tradición judía, sino una tradición cristiana, porque sabemos que el apóstol Pablo es el que le da, por así decirlo, todo el bagaje doctrinal en sus epístolas de lo que es el cristianismo como tal, lo que se conoce como el judeocristianismo. Entonces, el término paradoxis también puede decir enseñanza, instrucción, doctrina, y también puede traducirse como tradición. Ahora, si vamos de otra Biblia, porque esa es de la Reina Valera, otra Biblia que también tengo en mi biblioteca personal, esta es la nueva Biblia, esta es la versión internacional, la Biblia de Estudio NBI, editorial Vida, o sea, esta es otra versión de la palabra de Dios en Biblias evangélicas, la nueva versión internacional, también muy interesante. Si vamos a hablar de esa misma
cita bíblica en cuestión nos dice lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses, como decíamos, el capítulo 2 en el verso 15. Dice, así pues, así que, dice aquí, así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas. Aquí aparece ya, en vez del término doctrina, enseñanzas, como había explicado yo en mi libro, que oralmente o por cartas les hemos transmitido. El término enseñanza es didascalia. Pero si nosotros vamos a una explicación a pie de página de ese mismo versículo, dice las enseñanzas. Y mire bien, ¿qué dice acá? Los propios biblistas evangélicos dicen, inicialmente, ¿a qué se refieren esas enseñanzas? Dice las tradiciones. Ojo bien, o sea que sí se puede utilizar el término tradiciones, que para la Iglesia Católica es los padres apostólicos, que para la Iglesia Católica es los padres de la Iglesia, de Oriente y de Occidente. O sea, la acción del Espíritu Santo que ha traspasado después de la muerte de los apóstoles las generaciones posteriores, como veíamos Clemente Romano, Justino Mártir, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, los primeros sínodos, los primeros concilios. Aquí mismo dice las tradiciones. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, las enseñanzas cristianas básicas, mire bien, biblistas evangélicos, eran transmitidas por medio de tradiciones, como sucedió con la ley rabínica, en relación, como veíamos ya los fariseos, en Mateo 15:2, y que muchos apologistas quieren hacer ese paralelismo, sabiendo que son dos contextos completamente diferentes. La tradición de los judíos y de los fariseos es completamente contraria a estas tradiciones que está aquí hablando en esta Biblia evangélica, y que el apóstol Pablo está resaltando a los fieles de Tesalónica en lo que es Asia Menor. Dice, puede ser oral o por escrita, como también se puede cotejar en 1 Corintios 15:3 en relación a la Eucaristía. Usted lo puede mirar a ver, y mire que estoy haciendo referencias de biblistas evangélicos en físico, como me gusta a mí. No de estos biblistas, de estas versiones, como decía nuestro amigo Salvador Barragán, de su biblioteca virtual privada Logos, que nadie puede constatar. Yo sí, aquí está, esta es una Biblia evangélica, aquí está. Mire, nueva versión internacional, y eso está en la página 1918, como me gusta a mí, de una manera abierta, clara, transparente. Pablo usa la palabra técnica que se refiere a la recepción y la transferencia de las tradiciones. Y si vamos a ver en esta misma propia Biblia evangélica, que me gusta mucho, por eso es que yo estas Biblias evangélicas las aprecio mucho, porque estas Biblias nos dan unas luces importantísimos. Vemos cómo ya estos biblistas ya no tienen ningún reparo en decir las cosas tal cual como son, sin como hacen, por ejemplo, como decía, muchos de estos apologistas anticatólicos que no tienen formación, son personas empíricas, pastores del ciberespacio. Por eso es que es importante cuando usted escucha a un pastor con formación, que tenga sus credenciales. Y esto es importante porque estas Biblias evangélicas son todo un equipo de exégetas, de hermeneutas, de teólogos, de pastores de diferentes institutos, de universidades, de diferentes escuelas bíblicas. También, si nosotros vamos a hacer esa misma vamos a cotejar el texto ya en cuanto a tradición, pero en los evangelios que condenaban a Jesucristo, de los fariseos, no la tradición que está avaluando Pablo, y sino de los fariseos, de las que Jesús le decía, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hijos de Satanás, como aparece en Juan 8:44, su padre es el diablo. Ahora, en esa misma cotejación que vamos a ver, cotejar de Mateo capítulo 15, verso 2, 3 de esta versión, la nueva versión internacional, dice así: se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley, los fariseos y los saduceos, que habían llegado de Jerusalén, o sea, del epicentro, lo que era el judaísmo en aquel entonces. Acordemos que Jesucristo lo despreciaban por ser un carpintero, por ser de la Galilea. Como decían ellos, qué bueno puede salir de Galilea, mientras que en Jerusalén están las grandes escuelas rabínicas de dos grandes personajes anteriores a Jesucristo, que fueron Hillel el sabio y Shammai. Acordemos que también el mismo Pablo, Saulo de Tarso, se crió a los pies de Gamaliel,
que fue nieto de Hillel el Sabio. O sea, todo eso usted lo puede buscar en lo que es el judaísmo antiguo. Y estas referencias muchas veces los mismos apologistas anticatólicos ocultan esta información, no quieren que salga para que dar pie solamente de su celo rabioso y anticatólico. Y sigue diciendo aquí la palabra de Dios en esta Biblia evangélica: se acercaron algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué quebrantas tus discípulos las tradiciones de los ancianos? O sea, las tradiciones de ellos mismos, no las tradiciones y las leyes que venían de Moisés, sino las que ellos mismos habían agregado y que subyugaban al pueblo. Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudieran darle y le han dedicado como ofrenda a Dios. O sea, ya son tradiciones de esa época en que los mismos judíos podían desligarse lo que era su deber como hijo, del cuarto mandamiento, honrar a padre y madre, por dar una ofrenda a lo que era el corbán en Jerusalén, y por así decirlo desinteresarse completamente de sus padres, algo que estaba desde la propia ley de Moisés que recibió en el monte Sinai. Ese es el contexto exegético que hay que tener en cuenta cuando uno estudia de una manera más profunda, más sistematizada, de una manera más concreta estos términos que son muy importantes para darle la correcta interpretación. Para finalizar, de ese mismo concepto de tradición, que es paradoxis en relación a los fariseos, dice también en esta Biblia de estudio, la misma que veíamos en tradición en cuanto a lo que fue la conformación del cristianismo primitivo. Dice: la tradición de los ancianos es diferente, que quede muy claro. Después del exilio de Babilonia, los maestros judíos comenzaron a elaborar normas y reglamentos detallados para gobernar la vida de su pueblo, lo mismo que estoy diciendo yo. Eran interpretaciones y aplicaciones de la ley de Moisés, ya en forma de ellos privada, transmitidas de generación en generación. En los tiempos de Jesús, esta tradición de los ancianos, la que condenaba a Jesucristo, no la tradición apostólica, no la tradición que habla Pablo, sino esta de los fariseos, se hallaba aún en forma oral. A finales del siglo II después de Cristo fue puesta por escrito en la obra llamada el Mishnah, lavarse las manos, véase Mateo capítulo 7, verso 1 4. O sea, la tradición de los judíos que condenaba a Jesucristo es la Mishnah, mientras que la tradición apostólica dio origen a lo que hoy en día es el cristianismo. Y desde la iglesia primitiva, la acción santificadora del Espíritu Santo con los apóstoles, con el Nuevo Testamento, con los libros que también surgieron en el siglo I, el siglo II, la Didaché, también muy importante, el Pastor de Hermes, la carta de Bernabé, las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía camino a su martirio en Roma, y también la carta de Clemente, obispo de Roma, a los fieles en Corinto, y además sucesivamente. Esa información es lo que la Iglesia Católica también la tiene en cuenta. Bien, amables amigos, gracias por su atención. Espero que este video le haya servido para aclarar estos términos. Como decíamos, ya ese ambiente de hace 500 años atrás ya fue superado. Hay una relación ecuménica, una relación muy cordial, tanto de las iglesias evangélicas como de las iglesias católicas. Tan es así que mire que nuestro amigo y hermano en Cristo, el pastor Percy Riller, él mismo es un pastor protestante. Esa es su fe, es muy respetable, yo lo aprecio y lo admiro mucho. Y el pastor Percy Riller, que sí es un pastor con credenciales, él, por su propia iniciativa, por su propio celo apostólico, él nos ha contado que él está haciendo la transacción de lo que es la iglesia bautista a la iglesia metodista libre. Eso se ve en ese mismo ambiente de lo que hoy en día ya son las iglesias cristianas de la tradición, con estas propias Biblias de estudio que tenemos hoy en día a la mano. Como decíamos, ya todo esas barreras que hubo en la época de la Reforma Protestante, esas excomuniones, todos esos celos anticatólicos y antiprotestantes, persecuciones, martirios, sacrilegios que hubo también,
por parte de los protestantes a los católicos, con la sagrada forma de la Eucaristía, con imágenes, también quema de iglesias católicas, también la guerra de los 30 años, la guerra de los campesinos, todo ese ambiente de las persecuciones de la reina Isabel a los católicos en Inglaterra, también de los católicos, la noche de San Bartolomé a los calvinistas, todo eso por parte de la Iglesia Católica se hizo un mea culpa de un personaje importantísimo, un personaje que de los personajes más grandes que dio el cristianismo en el siglo XX, y que fue el Papa Juan Pablo II, y lo que fue ya la hombrera del siglo XXI, cuando en el jubileo del año 2000 pidió públicamente perdón por todos, de parte de la Iglesia Católica, todo lo que fue ese mismo contexto de Inquisición, de cruzadas, de antisemitismo, de persecuciones, de excomuniones. Por eso le digo que hoy en día se vive un ambiente completamente diferente, y el video hoy solamente quería aclarar, hacer un recuento histórico de lo que estamos viendo de las Biblias evangélicas, y también lo que es el término en cuanto a lo que es tradición de las propias versiones que tienen su diferencia, las Biblias católicas y Biblias evangélicas, que como ustedes pueden mirar, y ya para finalizar las tuve en físico: Nueva Biblia Latinoamericana, Biblia de Navarra, y las dos Biblias evangélicas, Biblia de Palabra Clave, y la última Biblia que me llegó, que es esta, la Biblia de Estudio de la Nueva Versión Internacional. Gracias a todos por su amable atención. Si les gustó este video, pueden compartirlo en sus muros, en otros foros. Quedamos como siempre en el amor, en la paz de nuestro gran pastor, de nuestra gran guía, de nuestro único y verdadero Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, que se encarnó, se hizo hombre para la salvación de todos nosotros. Esperamos podernos ver a todos en esa patria celestial, esa patria celestial, ese paraíso que le prometió al buen ladrón, donde ya no habrá toda esta serie de divisiones que todavía hay hoy en día, y que, como decía San Agustín, y que nos sirva de reflexión, decía: la división de los cristianos es el triunfo de Satanás. Bendiciones para todos y muchas gracias por su amable atención.